La Biblia dice que cuando morimos automáticamente vamos al cielo de nuevo. También se comenta que el mismo Pablo habla acerca de que él quiere morir para ir al cielo con Jesús al instante en el que muere. Es por eso que es preferible morir, porque la vida es muy difícil. Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas o crees en esto, déjame decirte que Dios quiere darte la respuesta. En su Biblia, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar la respuesta a todos esos interrogantes que a veces no entendemos ni sabemos dónde podemos encontrarlo. Por eso es importante entender que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y a través del estudio de su palabra, nos da luz en lugares de oscuridad. Como siempre te digo, muchas gracias por contactarte, por comunicarte, por participar en los programas. Gracias por esta nueva etapa que estamos compartiendo y vos sos parte, por el seminario también. Es importante y de suma importancia que compartas los comentarios, que compartas los links, que compartas los programas con todos tus conocidos. Tenemos que predicarle al mundo que Cristo pronto viene a buscarnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante todos los inconvenientes que están pasando en este mundo. En este tramo estamos haciendo toda una introducción de lo que es el Apocalipsis, cómo funciona. Y te recuerdo que este programa también está unido con el programa del licenciado Rubén Ar, con el programa que hacemos los viernes sobre preguntas y respuestas. Por eso te incentivamos a que nos hagas llegar tus preguntas, a que nos pidas los materiales que están a tu disposición. Sabemos que todo esto tiene que servir para dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Como ya te lo dije, no nos podemos quedar de brazos cruzados ni tampoco de labios cruzados, no nos podemos quedar callados. Dios nos necesita para venir pronto a buscarnos. ¿Qué vas a hacer ante esta gran verdad? ¿No? Entonces, vamos a estudiar la Biblia. Y uno de los textos más contradictorios y que muchos interpretan de una manera errónea, porque uno cree que al leer un versículo o una frase ya podemos hacer una doctrina de ello, ¿no? Podemos interpretar cosas que quizás a veces el autor no quiso decir. Y uno de esos textos los podemos encontrar en Filipenses 1, del 21 al 24. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, si tienen sus Biblias, vayan a buscarlo. Si no tienen Biblia, lo invitamos a que puedan pedirnos una Biblia para poder hacerle llegar, para poder compartir, para poder ustedes profundizar. Y vamos a ir al capítulo 1. Y primero voy a leer los 3 versículos, los 4, y después voy a ir leyendo uno por uno. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y muchos utilizan este texto y en especial la frase partir y estar con Cristo para decir que una persona que muere automáticamente va al cielo. Pero vamos a entender un poquito el contexto de este texto y qué es lo que Pablo realmente quiso decir. ¿Fue eso lo que realmente quiso decir? Fíjense que en el versículo 21 encontramos a Pablo y empieza diciendo: porque para mí. Todo lo que sigue a continuación me da a entender de que lo que sigue, Pablo lo expresa desde su propia perspectiva. ¿Sí? Él sabía que esta vida es pasajera, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo tiene que ver con, para él, vivir en esta vida tenía que ver con todo lo relacionado a actuar conforme a lo que Dios quería que él haga. El vivir en Cristo significa dejar todo aquello material que te impide acercarte a Cristo, dejar todas aquellas circunstancias, todos aquellos dolores que no te permiten decidir por seguir a Cristo. Y él sabía, fíjense, que el morir es ganancia, dice. Él sabía que cuando uno muere, en realidad, le espera algo mejor. Él sabía que esta vida es de pérdida, que es pasajera. ¿Sí? Y en la época en la que Pablo estaba, ¿sí? En esa época en la que Pablo murió, y por cómo Pablo murió, nos da a saber de que en esa época decir que alguien era cristiano, que seguía a Cristo, significa sufrir persecución. Significaba que cuando
uno decía seguir a Cristo, aceptar a Cristo y lo que Él había dicho, y aceptar que Él había muerto en la cruz, había resucitado y lo contaba a los demás, se ponía como enemigo de la sociedad. Y la sociedad misma lo juzgaba y el mismo emperador lo quería condenar. Pablo murió decapitado por esa razón. Pero en esa época, ¿saben? Cuando uno moría, 10 se convertían al cristianismo. Entonces, por eso Pablo dice que para él el morir es ganancia. Porque sabe que cuando él moría, ya no había más tentaciones, no había más pruebas, no había más latigazos, castigos. Pero no nos equivoquemos, Pablo acá no habla desde un punto de vista depresivo de la situación, sino él era real. Pero por eso en el versículo 22 dice, más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio, entonces no sé qué escoger. Acá Pablo muestra que él está sujeto a la voluntad de Dios. Él entiende que tanto su vida como su muerte le pertenecían a Dios y él no era dueño de elegir. ¿Saben? Tampoco es nuestra decisión elegir o vivir. No es nuestra decisión quizás tampoco elegir quién vive y quién no. Esa decisión es de Dios. Y Pablo sabía que si él moría no iba a sufrir más todos los castigos que estaba sufriendo. Encarcelado, castigado, azotado, estuvo también después que deportado a Roma. Él sabía que si moría no iba a sufrir más eso, pero él entendía que no era su voluntad lo que tenía que pasar, sino que tenía que ver más bien con la voluntad de lo que Dios quería. Y por eso en el versículo 23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Podríamos decir que acá Pablo sentía que se encontraba entre la espada y la pared, ¿no? Y cuando habla de partir, él usa el mismo texto, la misma palabra que tiene que ver con desatar un barco. En otras palabras, para Pablo partir era desatarse de todas esas pasiones, de todos esos problemas, de todo ese sufrimiento, todo aquello que lo ataba a este mundo. Él prefería estar desatado a todo aquello que lo ataba a esta vida de miseria, dolor, angustia y tristeza. Y estar con Cristo, esta frase no es una exposición doctrinal de que hay vida después de la muerte. ¿Por qué no? Porque Pablo era consciente que había un lapso de sueño antes de la muerte. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15, que no lo vamos a leer ahora, pero está. Sí, también, por ejemplo, está en 1 Corintios. Ahí, si ustedes me quieren acompañar, vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 15, el versículo 51, que dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerdan que ya lo leímos a este versículo? Este versículo habla de que hay gente que va a morir, pero no todos van a llegar a la muerte cuando venga Jesús. Pablo mostraba que en realidad, en lo largo de todas sus epístolas, y no les podría dar todos los versículos porque sería mucho tiempo, pero sí elegí algunos para poder destacar ciertos puntos. Y como ya te dije al principio, no podemos hacer doctrina de solo una frase. No podemos interpretar un texto fuera de su contexto. Entonces Pablo entendía que esta primera muerte, que el morir, tenía el estar con Cristo, o sea, el partir, hacía referencia a la muerte, ¿no? Partir, desatarse de las cosas de este mundo. Y que eso, en realidad, era un espacio atemporal, como un sueño. Y el estar con Cristo hace referencia ni más ni menos que a la segunda venida de Jesús. Él no habla no quiere decir que es inmediato el partir de este mundo, o sea, el morir y estar con Cristo. Porque si no, por ejemplo, en el mismo libro, en Filipenses, el capítulo 3, 11, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, fíjense, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Él sabía que si moría, en el momento de la resurrección iba a tener su recompensa. Si no, también podemos hablar de 2 de Timoteo 4:8,
cuando él habla y le dice a Timoteo que Dios le espera, le guarda la corona para dársela en la resurrección. Y para eso vamos a leerlo, segunda de Timoteo. Vamos a leer varios versículos porque, como siempre te decimos, es la Biblia la que nos tiene que contestar. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Se dan cuenta que Pablo siempre habla de que él tenía reservado un galardón. Pablo entendía de que su vida él había entregado todo lo que él tenía a Cristo y que Dios le iba a dar algo mejor. Pero que el tiempo no iba a ser inmediatamente de la muerte, sino que su galardón iba a ser entregado cuando Jesús venga por segunda vez. Se dan cuenta que no podemos hacer doctrina de una sola frase. Entonces esta doctrina, partir y estar con Cristo, ¿a qué hace referencia Pablo? Partir habla a cuando él se desate de todo aquello que lo ata a este mundo. Todas las tentaciones, las enfermedades, las angustias. Eso suele pasar con la muerte, lamentablemente. Pero la muerte no es un estado total, ni tampoco el estado final que Pablo considera y nos enseña. Pablo habla acerca de la resurrección, que va a ser galardonado cuando Cristo vuelva. Entonces no podemos interpretar esto como que cuando uno muere automáticamente va al cielo. Y el versículo 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo acá habla acerca de que quedar en la carne tiene más que ver con vivir la vida presente. ¿Sí? Pablo entendía que la única manera de poder estar con Cristo una vez que moría era a través de la resurrección. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 4:14. Miren, vamos a ir a leerlo. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice. ¿Se dan cuenta que Pablo habla acerca de que es importante entender que si bien la vida no es lo mejor, esta vida muchas veces nos causa sufrimiento, esta vida muchas veces nos trae dolores, angustias, Dios tiene preparado algo mejor para cada uno de nosotros. Él nos tiene preparado algo que ni siquiera nosotros podíamos imaginar. Él entendía que la única manera de que después de la muerte volver a estar con Cristo era a través de la resurrección. Pero Pablo entiende que quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. ¿Cómo entendemos este texto? Porque Pablo empieza diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no era un depresivo, lo primero que vamos a decir, él no tenía ganas de morir. Él entendía que morir significaba el cese de todas sus tentaciones, sus castigos, sus torturas. Pero para él la mayor ganancia no era morir. La mayor ganancia era, y él estaba entendiendo, que su mayor tesoro era lo celestial. Por eso él puede decir que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en la carne tiene que ver, como ya te decía recién, con vivir una vida presente, lo que estamos viviendo. Y saben, hoy nosotros tenemos un propósito. Tenemos que vivir con un propósito. No podemos vivir así como quien deja pasar el tiempo y nada más. Dios te creó con un propósito, con un plan. No podemos hacer oídos sordos ante todo lo que estamos aprendiendo, estudiando y meditando. Dios tiene para nosotros algo muchísimo mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pablo sabía eso. Pablo entendía de que si moría no sufría, pero que en realidad, si Pablo dejaba de vivir, se perdía todas las bendiciones que Dios tenía para él mientras él iba predicando el Evangelio. El partir y estar con Cristo hace alusión a que una vez que él cumpliera con la voluntad de Dios
y fuera al descanso, Él iba a guardar en el descanso, que es como un abrir y cerrar de ojos. Eso lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses 4, después lo pueden leer. Para Pablo era morir a cerrar los ojos, abrirlos y ver a Jesús venir. A eso hace referencia. El estar con Cristo tiene alusión a que Cristo pronto va a venir a buscarnos por segunda vez. Pronto nos va a dar una nueva vida. Pronto esta vida de sufrimiento, de angustia va a terminar. Pero ¿qué estamos haciendo en el mientras? ¿Qué es aquello que a vos te motiva a hacer? ¿Qué es aquello que a vos te ayuda o no a poder seguir en la vida? ¿Cuál es la meta que vos tenés hoy en tu vida? Ponete a pensar. ¿Cuál es la meta que vos tenés en esta vida? ¿A qué le das más importancia? ¿A lo bueno o a lo malo? ¿Qué es lo que te motiva más a seguir? ¿La esperanza de que Cristo pronto va a volver? ¿O la esperanza de poder ahí tener algún bien material en esta tierra que es pasajera? No podemos despreciar el mayor regalo que nos dio Dios, que es su muerte en la cruz para darnos la oportunidad de ser salvos. Dios nos da la oportunidad de poder servirlo. Dios nos da el privilegio de hacernos soldados en sus filas. ¿Por qué nosotros estamos siempre tan enfrascados en no querer salir de nuestro lugar? Dios tiene grandes bendiciones para darte, no le des la espalda. Y así también como Pablo habla y hace alusión a este texto, y como estamos también en un seminario de Apocalipsis, hay otro texto que me gustaría que estudiemos. Un texto que habla acerca y en un contexto sumamente profético. Y ese lo vamos a encontrar en Apocalipsis 6, de los versículos 9 al 11. Primero los voy a leer y después voy a ir explicando un poquito para poder entender un poquito mejor. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y saben, acá encontramos un texto, y muchos se agarran de este texto y estas palabras para decir que en realidad los muertos están en el cielo. Primer punto. Siempre hablamos de que cuando una persona, cuando muramos, Jesús venga y vaya al cielo, en el cielo no va a haber más angustia. Dios nos promete un lugar para morar con nosotros donde ya no haya más dolor ni angustia. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 22 en adelante. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la figura de un alma que clama en el cielo donde no va a haber angustia ni sufrimiento? Otra cosa, ¿cómo podemos entender que acá está hablando de almas que están en el cielo, literales, cuando el contexto del texto es sumamente profético? Si entendiéramos que, por ejemplo, las almas están en el cielo, también tendríamos que aceptar, por ejemplo, que hay un caballo blanco en el cielo, que hay un caballo bermejo, y, por ejemplo, que le fue dado poder de quitar la paz, que también, por ejemplo, había un caballo negro, que hay un jinete en forma de muerte. Fíjense que sigue hablando acerca de diferentes jinetes. Si tomamos literal esto, tenemos que tomar literal lo otro. Pero en realidad este no es un capítulo que vamos a estudiar hoy, pero sí es la introducción a lo que se viene dentro de poco. Es por eso que no nos podemos perder este seminario de Apocalipsis. El texto habla acerca de qué. Vamos a ir desde un principio de ahora. Cuando abrió el quinto sello vi bajo del altar las almas. Y Juan, saben, era judío y entendía los conceptos que había en esa época en Israel. Y saben que hay una creencia posterior de que creían de que todos aquellos judíos que habían aceptado, o aquellos judíos que se habían mantenido firmes, estaban sepultados bajo el altar del sacrificio, haciendo alusión a que estaban bajo el trono de la gloria de Dios.
Ese era un pensamiento que circulaba. Las almas la encontramos también en un lenguaje simbólico. Entonces tenemos que pensar esto. ¿Es esto literal? Claro que no. Fíjense que las almas hace alusión a todos aquellos mártires, porque dicen, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Es importante entender que no tenemos que tomar literal lo que no es literal. Y a lo largo de toda la historia hubo muchos mártires. Muchos creen que perdieron la vida a causa de decir que eran seguidores de Cristo. Y uno, viendo de acá para atrás, podría decir, bueno, pero ¿por qué no se hace justicia? ¿Qué pasa? ¿No va a haber más justicia? En realidad, la justicia se va a aplicar y en su momento determinado. Y a lo largo de la historia, muchas personas murieron la vida por ser parte de Jesús, sobre todo, por ejemplo, en la Edad Media, en el tiempo de la Reforma. La iglesia se dedicó a matar a aquellos que decían ser cristianos. Los mismos judíos se dedicaron a matar a los que decían ser cristianos. Pero la parte central en este texto no es entender esto, es demostrar. Dios le muestra a Juan de manera figurada lo que iba a suceder con todos aquellos que estaban muertos, durmiendo y descansando en el Señor. Aquellos mártires que sufrieron por causa de decir que eran cristianos. Y dice, se le dieron vestiduras blancas, en el versículo 11, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta que no hace ilusión nunca que las almas estaban vivas en el cielo? Sino que este reclamo que ellos tienen es esa manera figurada. Entonces dijo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también había de ser muertos como ellos. Y esto me pone a pensar y me hace pensar un poco. ¿Quiere decir que todavía va a haber más muertos en el Señor? Y probablemente. ¿Quiere decir que en el tiempo final va a haber persecución? Y probablemente. ¿Quiere decir que quizás nosotros suframos persecución por decir que somos cristianos? Y probablemente. Pero no es el mensaje hacernos alarmar por esto, sino entender de que pase lo que pase, es Dios quien está al control. Sin importar qué es lo que pase, la Biblia también dice que Dios no nos va a dar mayor prueba de la que no podamos soportar. Así que tranquilo, con calma. Aceptemos a Cristo y avancemos por fe. Si tiene que suceder, va a suceder. Pero es Dios quien siempre va a estar al control. Y es Dios quien a su determinado tiempo va a entregar y va a dar la justicia a aquellos que se la merecen. Va a dar la justicia dependiendo la clase de justicia que cada uno merezca. Aquellos que decidieron desobedecer a Dios van a recibir el castigo. Aquellos que decidan mantenerse firmes, así como los mártires, así como Pablo, van a recibir la corona de vida. Pero esto no va a pasar hasta que Cristo no venga por segunda vez. Entonces, ¿qué estamos esperando para dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene a buscarnos? ¿Por qué nos quedamos de brazos cruzados cuando tendríamos que estar usando todos nuestros recursos, todos los medios que tenemos para dar a predicar el Evangelio eterno? No es momento de callarnos ahora. No es momento de encerrarnos en nuestro propio pensamiento. Es momento de entender, así como Pablo, que tanto nuestra vida como nuestra muerte le pertenecen al Señor. Que no es nuestra decisión cuando íbamos a ir al descanso, solamente es del Señor. Vivimos en un mundo donde la injusticia parece no terminar. Vivimos en un mundo donde la desigualdad social parece no dar tregua. Vivimos en un mundo donde todo alrededor grita que el mundo no da más. ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer al mundo el mensaje de esperanza que encontramos en su palabra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no es nuestro principal objetivo dar a conocer al mundo que Cristo viene a buscarnos? A través de los diferentes dones que Dios te dio. No todos podemos hablar, no todos podemos compartir, pero sí siempre Dios te da la oportunidad de servirlo.
Por eso, mi querida amiga, mi querido amigo, no desperdicies las oportunidades que Dios te da para servir a Dios, para ayudar al semejante. En este mundo de dolor y de angustia, todo pronto va a pasar. Como siempre te digo, si hay algo que describe a este mundo es que es pasajero. La alegría es pasajera, la muerte es pasajera, la angustia es pasajera. No dejemos de predicar que Cristo viene. No dejemos de anunciar este mensaje eterno. Este evangelio eterno tiene que ser predicado. Cristo pronto viene. ¿Qué estamos haciendo en favor de la segunda venida de Cristo? Pablo entendía que para él morir era una ganancia, que a su debido tiempo, si moría, Jesús lo iba a resucitar y le iba a entregar su galardón. Pero si él que se quedaba entendía que era en favor de otros. Entonces, mi querida amiga, mi querido amigo, que tu estadía en la tierra sea en favor de otros. Que no te saque el sueño intentar hacer justicia, quizás en cosas que en esta tierra no van a recibir justicia, lamentablemente. Si hay algo que me queda claro, que todas las injusticias Dios las va a pagar a cada uno según sea su obra cuando Él venga por segunda vez. El mensaje de Apocalipsis de estos versículos, que así muy por arriba y después lo vamos a profundizar más, hablan, tienen que ver con que el mal está vencido. Todos aquellos que murieron por manos de sus perseguidores, nada más por decir que eran cristianos, van a recibir su recompensa. Y todos aquellos perseguidores van a recibir su castigo. El mal nunca puede vencer. Satanás ya está vencido. Vivamos como hijos de Dios, como hijos vencedores. Que todos los problemas, las angustias, todo aquello que hoy no te deja dormir, se los entreguemos a Cristo. Es ahora el momento de predicar que viene, es ahora el momento de entregar y decidirnos por Cristo. No podemos dar más vueltas. No podemos cerrar los ojos ante las evidencias que Dios nos da de que pronto viene a buscarnos. Es momento de dejar todo y trabajar por Cristo. Cristo viene y va a ser dentro de muy poco. ¿Qué vas a hacer con ello? Todo lo que encontramos acá nos tiene que dar esperanza. Es mi deseo que Dios nos permita encontrar esperanza y también las ganas de compartirlos y entender de que cada uno va a recibir su recompensa cuando Cristo venga por segunda vez.